buenas noches, mis estimados amigos y mis estimados hermanos. Los invito a todos para que tengan una Biblia en mano, lápiz y papel. Muy buenas noches, mis estimados. Okay. Sí tenemos señal, tenemos todo bien. Les pido a todos que tengan lápiz y papel y que ojalá todos puedan tener una Biblia en la mano y que puedan compartir esta transmisión con algún familiar y que podamos escudriñar la palabra de Dios todos. Pidámosle a Dios que nos ayude hoy para que todas las personas que escuchen su palabra pues estén interesados en obedecerla. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Te imploramos que conforme sea tu santa y hermosa voluntad, nos ayudes en este día para que podamos hoy buscarte con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Bendice a las personas con las cuales vamos a estudiar en esta noche. Bendice tu palabra y ayúdanos pues para que podamos hoy buscarte y alabarte. El tema para hoy, mis estimados amigos, es ¿por qué no entendemos la Biblia de la misma manera? ¿Se ha hecho esa pregunta usted en alguna ocasión? Primero, entremos por preguntar. ¿Cuántas Biblias? Si yo les preguntara a ustedes, les hiciera una serie de preguntas como estas. ¿Cuántas Biblias hay? Decimos que hay una. ¿Cuántos dioses verdaderos hay? Hay no más que uno, el Señor Dios. ¿Cuántos planes o voluntades tiene Dios para el hombre? Sabemos que tiene no más uno. ¿Por qué pues hay tantas iglesias y tantas clases de llamados cristianos? Ese es el problema fundamental hoy en día. Dice la Biblia que en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, escuchen lo que dice. Toda la escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sí, mi estimado amigo, la Biblia es la inspiración de Dios. Punto. Cuando se hacen estas preguntas a la gente en general, muchos contestan diciendo, no todos entendemos la Biblia de la misma manera. Algunos la entienden de una manera y otros de otra. Mis amigos, ¿por qué no entendemos la Biblia de la misma manera? Ese es el punto para hoy. Piensen. El problema es que hay actitudes diferentes hacia las escrituras. En primer lugar, quiero sugerir que no entendemos la Biblia de la misma manera debido a las muchas actitudes distintas hacia las Sagradas Escrituras. Algunos tienen la actitud de que la Biblia no se puede entender, entonces van con ese prejuicio ya a la Biblia. Otros tienen una actitud de la que solamente algunos en particular pueden entender la Biblia. Eso es falso. Es absurdo pensar que Dios haya dado a los hombres una revelación de su voluntad en forma que no podemos entender. Sería eso absurdo. Basta con leer estas palabras del apóstol Pablo. Escuchen qué importante.
y son palabras inspiradas por el Espíritu de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 4. Dice, leyendo, escuchen, leyendo lo cual podéis entender lo leyendo lo cual podéis entender mi conocimiento en el misterio de Cristo. Una actitud que tiene la gente, ¿saben cuál es? Es que la gente no quiere leer la palabra de Dios. Se conforman con lo que dice el pastor o el sacerdote. Y lo que diga el pastor o el sacerdote son santa palabra. Y si usted les contradice, dicen que usted está endemoniado. Dicen que usted tiene un espíritu de rebeldía. Pero el apóstol Pablo dice que leyendo lo cual podéis entender. Entonces la Biblia sí se puede entender. Escuchen este otro pasaje en Marcos capítulo 12, versículo 37. Marcos 12, 37. Escuchen lo que enseña. Y esto, hermanos y amigos, nos debe de hacer reflexionar siempre. Y si David mismo le llama Señor, escuchen esto, ¿cómo es pues su hijo? Y el pueblo común le oía de buena gana. Amigo, la gran multitud del pueblo le oía de buena gana. La gente común podía entender muy bien a Jesús. Repito, Jesús les hace una palabra, les hace una pregunta a los escribas y fariseos. Dice, y si David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y el pueblo común le oía de buena gana. O sea, la gente común podía entender muy bien lo que Jesús decía. Y entonces, ¿por qué la gente hoy en día le pone tanta traba para entender la Biblia? ¿Saben por qué? Porque muchas veces hay intereses económicos, hay intereses personales, o está la actitud de creer de que todo lo sabemos. No, mi amigo. El prejuicio religioso es el que no deja entender la Biblia. No entendemos la palabra de Dios de la misma manera porque algunos son influenciados demasiado por sus padres. Sus padres han inculcado en ellos desde niños cierta creencia y cuando creen estos niños y cuando estos niños crecen, vienen a la Biblia buscando apoyo para dichas creencias y siempre hallan algo que les parece ser de apoyo y de prueba. Estos hacen de la Biblia una sierva en lugar de que sean ellos siervos de la Biblia. La verdad es que estos estudian la Biblia con prejuicio religioso. Quieren buscar sus creencias en la Biblia. Y por eso la gente no entiende la Biblia de la misma manera. Otro problema que hay son los credos humanos. Todas las religiones tienen un credo. Los mormones creen diferente a los testigos creen diferente a los adventistas creen diferente a los evangélicos. Pero ¿sabe qué es lo mejor? Que todos dicen creer en Dios y ser cristianos. Los credos humanos son los que están dividiendo y por eso no se entiende la Biblia. Los credos de los hombres son otra causa. ¿Por qué no entendemos la Biblia de la misma manera? Todos los credos son diferentes y mientras que los hombres los enseñan, a la gente eso es lo que le agrada. Triste decirlo, sí, es triste. A la gente le gusta. Habrá también división como hay credos. Hay mucha división porque cada iglesia tiene su propio credo. El primer paso en lograr entender la Biblia de la misma manera es rechazar a todos estos credos humanos. El credo humano implica que Dios no puede ser entendido.
sin la ayuda del hombre falible. Pregunto, ¿acaso es el hombre más sabio que Dios? Piense, amigo. Otro problema por qué no entendemos la Biblia de la misma manera es por distintas reglas de estudio. Otra razón por qué no entendemos la Biblia de la misma manera es que se siguen distintas reglas de estudiar la Biblia. Algunos, por ejemplo, siguen la regla de que se puede practicar en la religión todo lo que no queda prohibido en tantas y cuantas palabras en la Biblia. Esta regla ha sido la causa de mucha invención religiosa de parte de hombres ambiciosos. No hallando texto bíblico en tantas y cuantas palabras que le condenen, introducen en la iglesia ciertas prácticas o creencias nuevas y humanas, y eso jala a la gente y le gusta a la gente. Por eso muchas iglesias usan instrumentos de música, porque le gusta a la gente, porque le gusta al que le gusta la música rock, va a una iglesia donde cantan música rock. Al que le gusta la música ranchera, pues va donde ponen música ranchera. Al que le gusta que haya una pastora, pues va a un lugar donde hay una pastora. Por eso es que la gente no entiende la Biblia de la misma manera. Por eso muchas iglesias usan instrumentos de música en lugar de música vocal, que es el mandamiento que habla la Biblia. Por eso muchas iglesias rocían agua sobre los infantes y adultos por el bautismo. Reúnen dinero por medio de bailes, ventas, juegos, ventas de comida, de tamales, etc. Esta regla no tiene fin, excepto el juicio final y la perdición eterna. Muchos han seguido esta regla de interpretación de la Biblia y darán cuenta a Dios por ello. En cambio, hay otros, pero su número es corto, que seguimos la regla de andar por fe. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, versículo 5, y grábese bien esto, hermano y amigo. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Porque por fe andamos y no por vista. Sencillo. Porque por fe andamos. Pero para andar por fe tenemos que oír la palabra de Cristo. Escuchen esto. La Biblia, Pablo dice que porque por fe andamos. ¿Pero por cuál fe? ¿Cuál fe? ¿Cuál es la fe por la que tenemos que andar? Pablo mismo da la respuesta en Romanos capítulo 10, versículo 17. Escuchen esto. Así que la fe viene por el oír. ¿Por el oír qué? ¿Al pastor? ¿Por oír al cura? ¿Por oír a Fernando Castaño? No, señores. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¡Wow! ¿Se están dando cuenta la diferencia? Esta regla es la que la gente debe seguir. Basarse en la palabra. Los que escuchan a la palabra de Dios y hacen conforme a ella, estos andan por fe. Los demás andan por vista, o sea, por sabiduría humana. Su regla dice que hemos de hacer lo que la Biblia autoriza. Eso es andar por fe. Andar por fe es hacer lo que la Biblia autoriza. Lo demás queda excluido. Esta regla es muy fácil para seguir con tal que el individuo ame más a la palabra de Dios que a sus propios antojos y prejuicios religiosos. Por ejemplo, en cuanto a la música, la palabra de Dios manda a la iglesia local que cante. Cuando la iglesia del Señor canta, cumple con lo que la palabra de Cristo dice. Pero cuando comienza a tocar instrumentos musicales o a bailar
o hacer cualquier otro acto distinto de la regla de andar por fe y comenzar a andar por vista, dice el apóstol Juan en segunda de Juan, y vean qué palabras más fuertes dice el apóstol Juan en su segunda carta. Dice el apóstol Juan en la segunda carta, en el versículo 9, y escuchen todos: cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo, oiga lo que dice, salirse de la enseñanza de Cristo es rebelarse. Cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo, pero vea que duro, no tiene a Dios. Wow. No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y tiene al Hijo. Pero yo quiero que ustedes se graben este pasaje. Cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Revelarse es no andar por fe, es agregarle a las enseñanzas del Señor. Eso es revelarse. Esto parece lenguaje duro, pero procede de la boca de un hombre inspirado por el Espíritu Santo. Si alguno no persevera en la doctrina, en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios en comunión. ¡Wow! Pero hay una pregunta: ¿cuántas doctrinas de Cristo hay? ¿Hay tantas doctrinas como hay Cristos? Repito, ¿cuántas doctrinas de Cristo hay? ¿Hay tantas doctrinas como hay Cristos? Porque el pasaje dice: cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina singular de Cristo. La doctrina es una, no muchas. Y así como hay una doctrina, hay un solo Cristo. Hay no más una. Se nos manda a todos perseverar en ella. Cualquier otro camino es falso y nos conducirá a la destrucción eterna. Así es de claro, mi amigo. El no usar bien las escrituras tiene problema. Por eso la gente por eso no entendemos las escrituras de la misma manera, por no usar bien la palabra de Dios. Escuchen lo que Pablo le escribe a Timoteo en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Es tremendo este pasaje. Escuchen lo que dice. Escuchen todos, por favor. Estudia con diligencia. Esta es la versión Reina Valera Gómez. Estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado. ¡Wow! Estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Escuche, que traza bien la palabra de verdad. ¡Wow! Por eso, este es otro principio por el cual la gente no entiende la Biblia, o no entendemos la Biblia todos de la misma manera. ¿Por qué? Porque sacan un texto fuera del contexto, o porque no le preguntan al texto a quién fue dicho, bajo de qué, a judíos o a cristianos. Repito, mi amigo, segunda de Timoteo 2:15 dice: estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de Dios. El problema es que la gente no traza bien la palabra de Dios. ¿Y saben por qué, mis estimados amigos? Porque la gente no estudia la palabra de Dios. Y el argumento de muchos indoctos y religiosos es que la mucha letra mata. La mucha letra mata. Pero la Biblia nos manda a estudiar diligentemente la palabra. Pablo le escribe a los Efesios que leyendo, señores. Y aquí dice,
procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Estudia con diligencia. O que el mundo religioso presentará más atención a este versículo. Que el mundo prestara atención a este versículo, el sectarismo y la división se acabaría. Entonces la división religiosa que angustia tanto al Señor Jesucristo desaparecería del mundo, y los millones de este mundo que creemos en Cristo seríamos sola una cosa en Él, solamente cristianos, nada más. ¿Importa pues la manera de usar las Escrituras? Claro que sí. Tenemos que usarlas y trazarlas bien. ¿Cuántas personas se oye decir que cada quien tiene el derecho de entender la Biblia como quiera? Pues eso es falso, amigo. Por eso existen reglas de hermenéutica. Hago esta pregunta. ¿Por qué nos dice Dios que tracemos bien su palabra si no importa lo que uno crea? Repito, ¿por qué nos dice Dios que tracemos bien su palabra si no importa lo que usted crea? ¿Por qué nos dice que usemos bien su palabra si no importa la manera de entender la Biblia? Vuelvo a repetir estas dos preguntas. ¿Por qué nos dice Dios que tracemos bien su palabra si no importa lo que uno crea? ¿O por qué nos dice que usemos bien su palabra si no importa la manera de entender la Biblia? Como yo oigo a alguien decir que cada quien puede interpretar la Biblia según le convenga, entonces yo sé inmediatamente que esa persona no traza bien o no usa bien la palabra de verdad, sino que la traza según sus prejuicios religiosos. Además, sé que no tiene a Dios en comunión, a pesar de sus afirmaciones. Sí, mis estimados amigos, el hecho que la gente cite pasajes de la Biblia, el hecho que la gente predique, el hecho que la gente use la Biblia, eso no quiere decir que tienen comunión con Dios. Qué pena tener que decirles tan claro estas palabras. Quiero tomar un poco de tiempo para ilustrar lo que es trazar o usar bien las Escrituras. Por ejemplo, respecto a los dos testamentos que componen la Biblia. Todos sabemos que Cristo cumplió el primer testamento y estableció el segundo, que es el nuevo pacto. Hebreos capítulo 10. Escuchen esto. Hebreos 10:9. Presten atención. Entonces dijo: he aquí vengo para hacer tu voluntad. Y escuchen estas palabras. Quita lo primero para establecer lo postrero. Cristo vino y estableció un nuevo pacto. Por eso el Antiguo Testamento, aunque es palabra de Dios, no podemos sacar mandamientos del Antiguo Testamento para aplicárselos a la gente hoy en día, como el tocar música, como el pagar diezmos, etcétera, etcétera, como guardar el sábado. Son mandamientos que fueron dados al pueblo judío bajo la ley mosaica y nunca a los cristianos. Así es de fácil. Esto lo hizo cuando murió en la cruz. Dice: quita lo primero para establecer lo segundo. Esto se lee en Colosenses capítulo 2, versículo 14. Escuche esto, qué importante. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Cancelando el manuscrito de las ordenanzas que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolo, escuchen, quitándolo en medio y clavándolo en la cruz. Ay, ay, ay. Pablo claramente dice que Cristo clavó en la cruz. Cristo llegó a ser nuestro sumo sacerdote y así quitó el sacerdocio levítico literal.
¿Por qué? Porque cuando se cambiaba la ley, hubo cambio de ley, hubo cambio de sacerdocio. ¿Por qué? Porque Cristo dice quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. ¿Cuándo lo hizo? Cuando Cristo muere en la cruz, cambia el sacerdocio y cambia la ley. Escuchen lo que dice este otro pasaje. Hebreos capítulo 7, versículo 12. Presten atención y ojalá todos estén buscando en sus Biblias y anotando los pasajes que voy buscando. Pues mudado el sacerdocio, o cambiado, dice otras versiones, necesario es que haga también mudanza de la ley o cambio de la ley. Claro, Cristo cuando muere en la cruz, Él se constituye como sumo sacerdote y Él clava en la cruz todo el antiguo pacto. Repito, el antiguo pacto es palabra de Dios, claro que sí, nos sirve como ejemplo, claro que sí, pero no podemos sacar mandamientos del Antiguo Testamento para aplicárselos a los cristianos hoy en día. La ley de Moisés fue quitada por Cristo cuando murió en la cruz y vino a ser nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Qué significa todo esto? Significa que toda iglesia o persona que vuelve atrás, entrando en el Antiguo Testamento para sacar de allí prácticas ya quitadas por Cristo, no está utilizando bien las Escrituras. Así de fácil. Repito, toda persona, estimado amigo, esto significa que toda iglesia o persona que vuelve a las prácticas del Antiguo Testamento para sacar de allí prácticas ya quitadas por Cristo, eso quiere decir que no está usando bien las Escrituras. Por ejemplo, una iglesia que vuelve a la ley de Moisés y saca de ella el guardar el sábado, el pagar el diezmo, el circuncidar a los niños, el tocar instrumentos musicales. Por eso hay sabatistas hoy en día. Otra iglesia deja allí el sábado, pero saca la membresía de infantes. Bajo la ley de Moisés, todo infante judío vino a ser parte de la familia de Dios de aquella dispensación con nada más el acto de nacer. Pero al usar bien la palabra de la verdad, dejamos allá en la ley que fue quitada por Cristo y guardamos los mandamientos de Cristo en el Nuevo Testamento de nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es nacer del agua y del Espíritu. Juan capítulo 3, versículos 3 y 5. Y esto no lo puede hacer un niño. Pero el problema es que por eso no entendemos bien todos, no entendemos todos la Biblia de la misma manera. Otra iglesia deja el sábado y la membresía de infantes. O sea, hay otras iglesias que no practican la guarda del sábado. Hay otras iglesias que no bautizan a los infantes. Allí en el antiguo, allí en el testamento cumplido y quitado. Pero les gusta sacar la práctica de tocar instrumentos de música como los que tocaba David. Esa iglesia cae en el mismo error. Y el argumento es que David tocaba instrumentos, sí, David tocaba los instrumentos de música bajo la ley de Moisés. Únicamente los levitas podían tocar los instrumentos musicales y se utilizaban a la par de los sacrificios. Cuando se hacían los sacrificios, se utilizaban los instrumentos musicales y de esta manera se adoraba a Dios bajo la ley de Moisés. Una iglesia que quiere practicar con instrumentos musicales hoy no usa bien la palabra de Dios. Otra iglesia saca el sacerdocio literal, el que lleva a cabo las tareas sacerdotales en el tabernáculo primero y después en el templo de Salomón. Pero esa iglesia no usa bien las escrituras al hacer esto. Me faltaría tiempo para seguir ilustrando esto de usar bien la palabra de verdad. Hay otras personas, hay otros grupos que le dicen a la gente, levante su mano, haga una oración, acepte a Cristo como su único y verdadero Salvador. Yo pregunto,
¿Usted se ha preguntado alguna vez dónde dice la Biblia eso? La gente no se cuestiona eso. Y eso es trasarmar la palabra de verdad. No sean engañados, mis amigos. No es difícil entender la Biblia de la misma manera. Dios nos ha dado un libro para guiarnos en la verdad. Si tenemos una actitud correcta de las Sagradas Escrituras, las podemos entender todos. Mi estimado amigo, que Dios me lo bendiga, que la paz de Cristo esté con usted. Padre, en el nombre de Jesús, abre el entendimiento, abre la mente de las personas que van a estudiar y van a escuchar esta palabra. Toca sus corazones para que esa palabra quede calada, quede implantada en sus corazones. Te lo suplico, soberano Dios, en el nombre de Cristo Jesús, te lo suplicamos. Se despide de usted, Luis Fernando Castaño Botero, cristiano. Hechos 11:26 dice que por primera vez se les llamó a los discípulos cristianos, nada más. Dios les bendiga.